de comprar una propiedad es fundamental saber exactamente qué estoy adquiriendo. Una inspección de vivienda es una herramienta fundamental para lograrlo. Soy Maribel Reyes, agente de bienes raíces, ayudando a esos compradores y vendedores a invertir inteligentemente, protegiendo esa inversión. Y bueno, para empezar vamos a definir es esa inspección de vivienda. Y una inspección de vivienda es una evaluación del estado de la propiedad en ese momento por un inspector quien va a identificar los posibles problemas en la propiedad, que va a inspeccionar la estructura de la propiedad al interior, al exterior, el techo, las tuberías, los sistemas eléctricos, los sistemas de calefacción, de aire acondicionado, la chimenea, cómo está aislada la propiedad. También el inspector puede hacer otras pruebas para identificar problemas en la propiedad. Pueden ser las pruebas del mojo para identificar si la propiedad tiene mold, como llamamos aquí en los Estados Unidos, el radón para mirar esos niveles del radón, que hemos hablado del radón en otros webinars para que usted nos busque, y la pintura de plomo. Si la propiedad tiene chimenea, también se puede hacer una inspección más intensiva de la chimenea, las piscinas y conocer el estado de lo que estamos comprando. Muchas veces preguntan, ¿y la inspección es obligatoria? No, no es obligatoria. Y siempre pregunto a ese comprador, es importante conocer el mercado en el que nos encontramos. ¿Estamos en un mercado del vendedor o estamos en un mercado del comprador? ¿Por qué? Porque eso va a hacer diferencia en cómo usted va a presentar esa oferta. Y siempre recomiendo, si estamos en un mercado, ya sea del comprador o el vendedor, poner una contingencia para poder hacer esa inspección. ¿Y qué es una contingencia? La contingencia es simplemente una condición que debe cumplirse para que yo continúe con ese contrato de compra de esa propiedad. Entonces, si nosotros estamos en un mercado del comprador, podemos negociar esa inspección, podemos decir, ok, yo hago la inspección y voy a negociar ciertos ítems con el vendedor. ¿Cuáles ítems o cosas? Las cosas que para mi bolsillo son importantes y que me van a costar mucho dinero para poner la propiedad en condiciones vivibles o en condiciones que se me pueden dañar algún sistema que me puede costar mucha plata. Entonces, eso es un punto si estoy en un mercado del comprador. Pero, ¿qué decimos si estamos en un mercado del vendedor? Entonces, en un mercado del vendedor, como hemos estado en los últimos, puedo decir, casi 10 años, donde el vendedor recibe muchas ofertas. Entonces, la inspección no es algo que yo pueda pedir para negociar. Puedo pedir ese punto intermedio. Señor vendedor, yo hago la inspección solo para mi información, pero con el derecho a salirme de esa propiedad si encuentro un problema mayor. ¿Qué podría ser un problema mayor? Algo que me cueste mucho dinero. Encuentro un problema estructural o de pronto hay que renovar y cambiar todo ese techo porque ya cumplió su vida útil y ya no funciona y me puede costar mucho dinero. O el sistema de calefacción o aire acondicionado ya no está funcionando. Ya definitivamente ya cumplió su vida útil y está tan viejito que ya no funciona. Entonces yo, si no tengo la plata y digo yo esto se me va a dañar, pues es bueno retirarme. Me da esa condición para retirarme. Pero muchas veces nos ha tocado en este mercado de vendedores taparnos los ojos y adquirir la propiedad sin hacer inspección. Pero si usted toma esa decisión, es bien importante que sepa que es la propiedad que usted está adquiriendo en la condición como usted la vio el día que se la mostramos. Ese día usted dijo, yo no voy a hacer inspección, yo corro el riesgo porque quiero la propiedad. Si usted entiende que la está adquiriendo así, pues yo me protegería. Hay formas de protegerse, de pronto no sabemos si la propiedad está bien, si hay problemas mayores, problemas menores, pero por lo menos hay home guarantee, que esas garantías donde usted paga un dinero extra y le van a proteger por cierto periodo de tiempo, que es un año. Si pasa algo dentro de esos sistemas o se le daña un sistema, usted hace un pago a la compañía y
esa la compañía viene y le repara y si ya no existe forma de reparar ese sistema, pues se lo pueden cambiar. Es bien importante entender esa home warranty porque muchas veces escogemos la más económica y no nos va a cubrir nada. Entonces, es bien importante conocer ese contrato que yo estoy presentando esa oferta porque si yo no estoy haciendo esa inspección, quiere decir que puedo encontrar problemas que no conocía o que se van a ver cuando yo ya esté viviendo en la propiedad. El punto siguiente es quién realiza esa inspección. La inspección debe ser realizada por un inspector con licencia y la mayoría de esos inspectores son miembros de la Sociedad Americana de Inspectores, ACHI, o de la Asociación Internacional de Inspectores de Viviendas Certificados, INTERNACHI. ¿Qué significa? Que es gente especializada. Los inspectores se han capacitado y se han certificado para realizar esas inspecciones. Quiere decir que cualquier sistema que ellos abran están en la capacidad de abrirlo siguiendo los pasos que se deben seguir para cuidar ese sistema y así va a proteger el sistema para el vendedor. En caso tal de que yo me retire, el vendedor va a quedar con su sistema bien, como lo encontró el día que antes de inspeccionarle, como cuando terminó la inspección. Y si en caso tal pasara algo con ese sistema, la compañía o la licencia donde trabaja el inspector va a responder por ese sistema. Entonces es bien importante buscar ¿qué? Un inspector con licencia. Y si hablamos del costo, la mayoría de las inspecciones van a ser, el costo va a ser por los square feet, por los metros cuadrados o el tamaño de la propiedad. En una propiedad más grande y depende de la ubicación, el costo va a ser pues más alto. Y dependiendo de la lista de las inspecciones que yo vaya a hacer, yo puedo inspeccionar, como dije, la casa, puedo hacer inspección del mall, puedo hacer inspección del radar, si existe una piscina, inspección de la piscina. Muchas veces los inspectores hacen una y otras compañías especializadas hacen otras inspecciones. Es importante conocer la lista de todas las inspecciones que yo puedo hacer y cuáles serían las más importantes. Y también ese mercado en el que me encuentro, porque si yo me encuentro en un mercado del comprado, del vendedor y voy y paso una lista de inspecciones grandísimas, seguramente mi oferta no va a ser considerada. Pero es diferente si yo me encuentro en un punto intermedio y diga, ok, yo acepto la casa como está, así se llama, pero voy a hacer una inspección para informarme con el derecho a salirme. Y si no hay problemas mayores, yo me voy a quedar. Pero está conociendo qué está pasando con la propiedad en ese momento. Y bueno, viene quien paga la inspección. Y usualmente la inspección la paga el comprador. ¿Por qué? Porque yo como vendedor conozco la condición de mi casa y si no la conozco, pues no voy a estar pagando por todos los compradores que quieren conocer la condición de mi casa. Usualmente la paga el comprador y pues va a pagar dependiendo de la lista de todas las inspecciones que quiera hacer. O sea que es una carta, es un menú. Entre más inspecciones quiera hacer, pues va a tener que pagar, pero al inspector o a la compañía que hace esas inspecciones se puede pedir unos estimados para que usted sepa cuánto le va a costar esas inspecciones que usted quiere hacer. Y muchos me preguntan, si voy a vender mi propiedad, ¿es conveniente hacer una inspección? Sí. ¿Por qué? Porque yo voy a conocer dónde está el problema y qué puedo arreglar y cómo lo puedo arreglar antes de poner esa casa al mercado. Y puedo dar confianza a ese comprador cuando le digo, aquí está el reporte hecho por un inspector licenciado y puedo corregir esos problemas con anticipación o le puedo decir, mire, estos son los problemas que hay en mi casa, la vendo como está. Usted va a decidir si va a entrar en un contrato o no, pero pues usted sabe que entre más problemas haya y el comprador vea esos problemas, pues seguramente va a reducir el precio porque va a tomar estimados de cuánto cuesta arreglar esos problemas. ¿Cuáles serían problemas que le podrían costar bastante plata a un comprador? Como dije, bueno, los daños estructurales, un drenaje. Sabe que el drenaje, la tubería que esté inadecuada o que la tubería ya esté llena y no pase el agua tan fácil, el cableado, la parte eléctrica que pueda tener problemas, el aire acondicionado y la calefacción definitivamente siempre lo van a mirar o ciertamente cosas que nos pueden causar seguridad que por ley ciertos préstamos van a pedir
que se arreglen. Entonces, ¿yo para qué voy a esperar que el préstamo y estoy aceptando un préstamo, por ejemplo, del gobierno como vendedor, cuando sé que mi propiedad tiene condiciones de seguridad que no van a ser aceptados por el préstamo? Entonces, es bien importante en ese momento, antes de poner su propiedad a la venta, hablar con una persona que tenga el conocimiento. Nosotros le vamos a asesorar, mire, si usted va a aceptar en la venta de su casa préstamos de gobierno, seguramente no le va a pasar o va a tener que agregar de pronto y cosas básicas que son no tienen mucho costo, como un handrail, una manija para coger cuando está bajando las escaleras, asegurar seguramente si tiene un deck o tiene que asegurar lo que esté en las estructuras fijas a la propiedad y no tengan riesgos. Si las escaleras, de pronto hay 4 o 5 escaleras, 5 steps para pisar, necesita tener un apoyo. Entonces, todas esas cosas básicas las vamos a ver y le vamos a decir, si no arregla la propiedad, son cosas que va a pedir el préstamo porque son básicas. Así que una inspección para un vendedor le va a ayudar a evitar problemas en el futuro y a que su propiedad esté en mejores manos y su precio empiece a subir. ¿Y cuándo se paga esa inspección? Siempre al terminar la inspección me toca pagar la inspección y voy a recibir a cambio un reporte. ¿De qué? Del estado de la propiedad, de todos los sistemas que inspeccionó el inspector. ¿Y para qué me sirve? Primero, a veces nos va a mostrar los sistemas que necesitan ser reparados. También en mi reporte nos va a mostrar qué debo tener en cuenta en una inspección, si las alarmas de detectores de humo, si están instaladas, si las debería instalar, qué vida tienen esas alarmas, qué vida tiene cada sistema. Lo mismo va a mostrar cuáles son esas cosas que yo en el corto plazo, en el largo plazo, o mejor dicho, en el mediano plazo debo estar pendiente para repararlos. Entonces, todos esos reportes nos van a mostrar cómo están los sistemas y qué vida tienen probablemente. El vendedor, pues si usted se quiere salir del contrato porque tiene esa contingencia, usualmente va a necesitar ese reporte y la mayoría de los contratos, dependiendo del estado donde estemos, necesita mandar ese reporte para que sepa la razón por la cual se está saliendo. Y bueno, para el comprador, pues es muy fácil conocer la condición de la propiedad y qué puede hacer en el futuro si está comprando la propiedad en esa condición. O sea, ¿qué significa as is? Y bueno, muchas veces me preguntan cuánto puede durar la inspección. Depende del tamaño de la casa y lo fácil que sea abrir esos sistemas para el inspector. Usualmente en casas muy grandes puede durar unos 3 horas, 4. He tenido inspecciones de 7 horas porque son casas gigantes. Y casas pequeñas pueden durar 1 hora, 2 horas, dependiendo del tamaño de la propiedad. Que dice los problemas más frecuentes que encontramos en las inspecciones, pues no son generalizados. ¿Por qué? Porque cada casa es diferente. Cada casa tiene componentes diferentes, sistemas que han cambiado en años diferentes, o sea que no vamos a conocer muy de cerca que si esta casa tiene este problema, la otra casa va a tener el mismo problema. Pero sí es importante conocer cuáles serían lo que más nos puede costar en esa inspección y, como digo, las partes estructurales, los cimientos de la propiedad son daños muy grandes que si encontramos en una inspección muchas veces no vamos a poder solucionar ni negociar porque cuestan mucho dinero para el vendedor y si el vendedor estuviera en capacidad de arreglarlo, la pregunta es para el comprador. Si mañana hay otro problema, ¿estaría usted en capacidad o necesita las garantías de que esa propiedad no va a presentar el mismo problema en un futuro? Así que es bien importante entender en su contrato, entender la inspección y siempre recomiendo a los compradores que en ese momento, cuando el inspector esté abriendo todos esos sistemas, que esté presente para que conozca cómo funciona la casa que está comprando. Y si hay un problema menor o un problema mayor, lo detecte ahí mismo y lo conozca para que pueda tomar una decisión informada. Así que si tiene más preguntas sobre qué es una inspección, qué se debe hacer, es importante que escanee este código de QR para que nos pregunten, nos informen. Nosotros podemos proveerle una lista de esos inspectores que están dentro de esas licencias en ese H para que usted pueda hacer una inspección con un inspector licenciado, certificado y con conocimiento. Soy Maribel Reyes y estoy aquí
para ayudarle a comprar su propiedad o a vender su propiedad con una decisión inteligente.